presentaron. Yo estoy en este momento para compartir con ustedes un trabajo que se ha realizado como parte de un proyecto de investigación que se está llevando adelante por un grupo de la Universidad de La Matanza, del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. Este grupo ya viene trabajando en varios proyectos donde se ha profundizado en el estudio de lo que son los sistemas de recuperación de información. Como un primer trabajo, se ha desarrollado un prototipo de un sistema de recuperación de información pensado para fuentes documentales específicas. Y a partir de ahí se ha estado trabajando en optimizar este sistema, siguiendo diferentes líneas de investigación. Lo que tiene que ver con mejorar la lematización, el subdividir el corpus de un modo inteligente, y una tercera línea tiene que ver con acelerar los tiempos del proceso, y en ese punto específicamente es donde está enmarcado el trabajo que hoy les estoy presentando. Así que bueno, como objetivo general o principal de este trabajo tiene que ver con optimizar un sistema de recuperación de información, en este caso el que ha sido creado por este mismo equipo, mediante acelerar los tiempos, tanto en lo que tiene que ver con la búsqueda como en los preprocesos necesarios. Y para esto ha sido necesario establecer otros objetivos particulares, como es estudiar el problema matemático de la descomposición en valores singulares, o DBS, algo que luego voy a explicar así a grandes rasgos de qué se trata. También el analizar distintos algoritmos que permitan resolver la bidiagonalización. La bidiagonalización es una prefase, una primera etapa necesaria para la DBS. Y por último, el estudiar la implementación del algoritmo de bidiagonalización obtenido en distintas arquitecturas. En este trabajo o en este proyecto se está haciendo énfasis en las arquitecturas basadas en GPU para aprovechar las bondades que esta presenta, y en particular en este trabajo vamos a presentar el análisis realizado o el estudio realizado para un entorno híbrido donde se utiliza CPU y GPU. Bueno, para ponernos en tema, primeramente lo que les voy a mostrar qué es lo que básicamente compone un sistema de recuperación de información. Acá en la figura podemos ver que este se compone básicamente de tres procesos fundamentales. Uno de ellos es la indexación, el primero, donde los documentos que van a alimentar a este sistema son transformados, representados en el sistema como objetos indexados. Seguidamente tenemos el algoritmo de búsqueda, donde lo que se hace es analizar la consulta que realiza el usuario y se lo compara con los objetos indexados. De esta manera se va a obtener un conjunto de documentos recuperados que finalmente, en este algoritmo de ranking, lo que se hace es justamente ordenar, ponderar, dependiendo la relevancia, estos objetos recuperados y se presentan como una lista ordenada en forma de respuesta a la petición que ha hecho el usuario. Esta investigación se enmarca en una variante de recuperación de información vectorial que se llama indexación semántica latente. Lo que se hace a través de este método es aplicar algoritmos matemáticos especializados que lo que permiten es hacer un análisis de las búsquedas tal cual como lo haría una persona. Por otra parte, busca resolver problemas, como acá menciono, de sinonimia y polisemia, es decir, lo que se logra es buscar por definiciones o por conceptos en lugar de lo que sería una búsqueda de términos literales. El tema es que cuando los términos de los documentos son indexados, un problema que se presenta es que la matriz que se obtiene es de muy grandes dimensiones. Entonces, ahí es donde se aplican métodos para reducción de la dimensionalidad de la matriz,
Una de estas técnicas ampliamente utilizadas es la descomposición en valores singulares, o DBS, que antes había mencionado. O sea, lo que se logra con este método es una matriz de menor dimensión, pero que mantenga las características de la matriz original. Acá podemos ver lo que es una representación de esta reducción de las dimensiones. Con los pesos normalizados, lo que se genera es una matriz inicial que va a alimentar a la DBS, donde las filas representan los términos y las columnas los documentos, ¿no? Luego, esta matriz se descompone en submatrices que van a representar las principales características de A en este caso, y si se multiplican estas tres submatrices, se puede reconstruir nuevamente A. El tema es que la descomposición en valores singulares incluye siempre una prefase, digamos, que consiste en llevar la matriz inicial a su forma bidiagonal. ¿Dónde está el tema? Que este proceso de bidiagonalización es el que más tiempo consume. Hay algunos estudios que dicen que insume de un 70 a un 90% del tiempo total de todo este proceso. Entonces, de ahí el interés en optimizar esta parte de la bidiagonalización. Hay diferentes métodos, algoritmos para bidiagonalizar una matriz. En este caso, nosotros para este estudio hemos elegido trabajar con el algoritmo de Barlow. Barlow y otros colegas han propuesto este algoritmo. ¿El porqué de la elección? Bueno, en general, los métodos tradicionales de bidiagonalización incluyen aplicar transformaciones de Householder a la matriz, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. ¿Cuál es el problema? Precisamente los tiempos son de preocupar, especialmente cuando las matrices son de gran dimensión. Y por otro lado también hay costos de comunicación en implementaciones paralelas, que bueno, justamente esto dio lugar a que otros hayan pensado en algoritmos alternativos. Uno de estos es el de Barlow, que es el que estamos eligiendo para este trabajo, que como particularidad lo que hace es utilizar o transformar, aplicar las transformaciones de Householder solamente por el lado derecho de la matriz. Entonces esto permite definir todas las operaciones en términos de las columnas de la matriz a transformar, y esto favorece o hace que sea más simple las implementaciones paralelas, logra reducir las comunicaciones necesarias. Así que bueno, entonces lo que ha hecho el equipo es poner interés en este algoritmo, adaptarlo para poder ejecutarlo y compararlo en diferentes arquitecturas, y si se logra obtener en estos análisis realizados mejores tiempos de ejecución, consideramos que se estaría logrando o consiguiendo consecuentemente un nuevo avance para lo que es la descomposición en valores singulares. Así que bueno, contándoles un poco de qué se trata esto de la implementación en un entorno híbrido. Ante todo, este estudio fue precedido por uno anterior realizado a principios de este año también, donde el algoritmo de Barlow fue adaptado e implementado en 3 arquitecturas: CPU, monoprocesador, multiprocesador, y se contrastó contra correr el proceso completamente en GPU. El resultado, como resultado se observó que cuando se trabajaba con matrices de un orden 200 o inferior, el resultado de la ejecución en CPU monoprocesador era más favorable que en GPU. A partir de mayor orden de la matriz, una mayor dimensión, empezaba a ganar ventaja la GPU. Entonces, en base a esto surge la idea de esta arquitectura híbrida, tratando de aprovechar la capacidad de cálculo de cada una de estas implementaciones en lo que respecta a tiempo de ejecución, identificando qué columnas de la matriz convenía procesar en CPU
y cuáles en GPU. Entonces, para ver si probándolo en un entorno híbrido, era posible conseguir mejoras en los tiempos insumidos con respecto a los mejores tiempos obtenidos corriendo el algoritmo en GPU del estudio previo. Así que bueno, lo que implicó inicialmente es definir cuál sería el punto de quiebre o la cota para definir qué cantidad de matrices había que ejecutar en cada lugar. Entonces, para arrancar, la primer cota que se define, la cota 1, se toma en función o tomando como referencia ese valor del orden 200, ¿no? Una matriz de orden 200 representa 40.000 elementos. Entonces, se toma esa cota para calcular las columnas necesarias para contener una cantidad de elementos que fuese 40.000 o inferior. El tema es que cuando se aplica esta cota, se nota que si la cantidad de columnas procesadas en GPU era menor a las procesadas en CPU, ya estaba habiendo un desaprovechamiento por el hecho de haber mandado la matriz completa a GPU, que eso sí o sí había que hacerlo al inicio del proceso. Entonces, se piensa en una segunda cota de manera tal de intentar distribuir mejor el trabajo. Entonces, limitándose a la mitad de los elementos. Así es que surge la cota 2 y se vuelven a correr las pruebas tomando como referencia el 20.000 elementos. ¿Qué resulta de comparar la cota 1 y la cota 2? Lo que se observa es que para matrices de un orden de 700 o menor, era más favorable aplicar la cota 2. Cuando la matriz empezaba a crecer de tamaño, la cota 1 obtenía tiempos mejores. Entonces, a partir de ahí, surge la idea de crear una función en la cota 3 que lo que se intenta mediante esta función o está pensada de manera que tenga una asíntota horizontal en el valor al que debe tender el resultado en la medida que n crece. Es decir, inicialmente tiene un comportamiento que se aproxima a la cota 2 y en la medida que crece busca aproximarse a la cota 1. Acá en la tabla podemos ver una comparación de los resultados obtenidos. Primeramente vemos el mejor tiempo conseguido en la comparación anterior, ¿no? Cota 1 versus cota 2. Y ahora, en la cota 3, los resultados son estos. Lo que vemos en grisado, no sé si ustedes llegan a percibirlo bien en grisado y en negrita, son los casos en que con la cota 3 se obtuvo un mejor resultado, ¿no? Una vez que se consigue esta implementación híbrida, lo que se hace es comparar los resultados obtenidos con qué pasaría corriendo el algoritmo completamente en la GPU. Y acá podemos ver los resultados que se han obtenido, ¿no? Cuando se comparan ambas implementaciones, aplicando el entorno híbrido se logró una reducción, acá donde tenemos en negritas, en todos estos casos se logró una reducción mínima, pero al fin una reducción que va de 2 a 127 milisegundos, dependiendo del tamaño de la matriz, aunque también podemos ver que cuando ya estamos hablando de una matriz de un orden de 2000, ya comienza a notarse una leve mejoría en lo que tiene que ver con el procesamiento completo en GPU, ¿no? Así que entonces, a modo de conclusión, al evaluar los rendimientos alcanzados con cada una de estas implementaciones, se observó sí que hubo una leve mejora en la implementación híbrida, pero bueno, también se observa que con una matriz ya de una mayor dimensión, GPU comienza a ser ventajoso. De todas maneras, esto hace suponer
que para matrices de mayor dimensión va a convenir procesar el algoritmo únicamente en GPU, pero todavía estamos trabajando en replicar estudios, en replicar pruebas, no solamente aumentando el tamaño de las matrices, también se está trabajando en mejorar la cota, y así también se está barajando la idea de probar tomando como referencia otra arquitectura, porque tengamos en cuenta que acá se tomó el estudio anterior, donde el mejor valor obtenido era con CPU, pero se está barajando esa posibilidad del equipo, la parte del equipo que está ocupado de realizar estas pruebas, pero bueno, es algo que todavía es una idea, debe trabajarse. A futuro, la idea es que una vez conseguido el mejor resultado, el siguiente paso sería poner a prueba la optimización conseguida en el sistema de recuperación de información que ha sido construido, como dije antes, por el equipo, y así de esta manera poder comprobar el nivel de impacto alcanzado en la productividad del proceso. Así que bueno, esto es por ahora el trabajo que hemos realizado. Muchas gracias por su atención y bueno, quedo atenta si tienen alguna